Es que la... Trabajo y aplicaciones para equipos de recursos humanos. Antes de comenzar, les reiteramos las recomendaciones que van a aparecer en un momento en su pantalla para permitir un mejor desarrollo de la presentación, tales como limitar las interrupciones electrónicas. Por default, nosotros ya privamos los micrófonos, van a permanecer en silencio durante toda la sesión. Sin embargo, el chat estará abierto, habilitado para que hagan cualquier pregunta, comentario, duda relacionado al tema. Y al final de la presentación, nosotros con mucho gusto leeremos y daremos respuesta, trataremos que sea todas las preguntas y si no, a las que lleguen primero, ¿ok? Agradeciendo nuevamente su asistencia, en breve estaremos comenzando ya con la presentación. Oficialmente damos inicio al programa del día de hoy, el cual estará a cargo de los ponentes Alejandro Martínez Escamilla y Alejandro Martínez Zambrano. El abogado Alejandro Martínez Escamilla es fundador y director del despacho Abogados Martínez, quienes con casi 60 años de experiencia son especialistas en materia laboral. Uno de sus principales enfoques es brindar apoyo legal para las áreas de recursos humanos en todo lo relacionado con el personal. El licenciado Martínez Escamilla participó activamente en la miscelánea fiscal que autorizó el uso de firma electrónica entre particulares. Asimismo, tuvo participación en la reforma de la Ley Federal de Trabajo para el perfeccionamiento de documentos digitales conforme al artículo 836D de la citada ley en el año 2019. Por otro lado, el licenciado Alejandro Martínez Zambrano es egresado de la Universidad de Monterrey. Cuenta con una maestría en Business and Technology. Es especialista en litigio fiscal y laboral. Expresidente de la Comisión de Jóvenes Empresarios de Cainta, quien de igual forma participó en la ya mencionada miscelánea fiscal que autorizó el uso de firma electrónica entre particulares. Además, es cofundador y CEO de Sora, especialista en desarrollo de tecnología jurídica para el uso de firma electrónica. Cedo la palabra al licenciado Alejandro Martínez Escamilla, quien empezará con el tema la firma electrónica en aspectos laborales. Gracias, Sandra. Buenos días y buenos días a todos los participantes. Les agradecemos su tiempo por estar con nosotros aquí. Y bueno, este es un tema, aún y cuando vamos a pasar rápidamente durante una hora por esta temática, es un tema muy interesante en el que venimos trabajando en los últimos 7 años aproximadamente. Pasamos al siguiente, por favor. La piedra angular, voy a hablar exclusivamente sobre el uso de los documentos con firma electrónica en un procedimiento laboral, que es lo que puede ser interesante para ustedes al margen de todos los componentes que después hablará Alejandro Martínez. Bien, en el artículo 176 de la ley, que es donde tomamos origen en el ofrecimiento y desahogo de pruebas, se establece en la fracción octava precisamente que los documentos digitales, la firma electrónica, correos electrónicos
y en general pruebas que son legalmente válidas y que son medios aportados por la ciencia se pueden utilizar. Entonces, ese es vamos a decir que es la piedra angular del ofrecimiento de pruebas en una contienda laboral. Pasamos a la imagen que tienen ustedes a la vista, es el artículo 184. El 184, ese es el dolor de cabeza de los empleadores en nuestro país, derivado de que la Ley Federal del Trabajo está considerada como un derecho social, corresponde a los patrones que se consideran para la ley como la parte fuerte, administrada de una relación de trabajo, corresponde aclarar o justificar las afirmaciones en un juicio cuando existe alguna controversia. Y en general, ustedes pueden verlo, está desglosado en pantalla, cuando exista diferencia entre la fecha de ingreso del trabajador, su antigüedad, sus asistencias o inasistencias, las causas de terminación, constancias, contratos, horarios, etcétera, corresponde precisamente al patrón acreditar esas diferencias. ¿Sí? Y esto es lo que a través de los años, desde la ley de 1934, en la reforma del 80 y en las reformas subsecuentes, ha sido una carga procesal que no se ha eliminado. Más bien, las cargas procesales se han incrementado para los patrones en los juicios laborales y supongo que sus abogados se los habrán comentado al respecto. Muy bien, pasamos a la siguiente, por favor. Desde el año 2012, en la reforma de la Ley Federal del Trabajo, se consideró a los medios electrónicos o a todos los avances aportados por la ciencia como parte integrante de un proceso laboral. ¿Sí? La sección 9 del capítulo 12 de la Ley Federal del Trabajo precisamente está denominada de los elementos aportados por los avances de la ciencia. Y en este artículo, precisamente, que contiene 18 incisos, y necesario comentarlos, 4 de los 18 incisos son precisamente la firma electrónica como tal, la firma electrónica avanzada, el documento o CFDI que ya conocen ustedes, por ser necesario, obligatorio para el pago de salarios, entre otros, y facturas, y al firmante. Entonces, en esos 18 incisos, se determina que la firma electrónica es un conjunto asociado a un mensaje de datos utilizado por una persona, por un firmante, y que al utilizarlo aprueba la información contenida en el mensaje. Esto es importante, aprueba la información contenida en el mensaje de datos. También nos desglosan la firma electrónica avanzada, que establece básicamente lo mismo y que tiene un fundamento en un certificado digital y una clave privada, y que por supuesto la firma electrónica avanzada es generada por una autoridad, porque el SAT es quien la genera. Muy bien, la firma electrónica que la compañía Sora utiliza también usa un certificado digital y una clave privada, usa la misma tecnología, y Alejandro nos explicará más adelante sobre el tema, pero es importante destacarlo porque tenemos o se usa la misma base o fundamento que la firma electrónica avanzada. Además, se establece lo que es el CFDI en esos 18 incisos y, como dice, es el comprobante fiscal digital por internet o documento equivalente en términos de disposiciones fiscales. Quisimos establecerlo porque en la siguiente slide hablaré del tema. Y el firmante, pues es toda persona que utiliza su firma electrónica o firma electrónica avanzada y que suscribe documentos digitales o, en su caso, mensajes de datos. Documentos digitales o mensajes de datos. Vamos a ver más adelante ese tema en lo particular. Avanzamos, por favor. El artículo 836C establece las reglas para el uso de documentos digitales en un juicio laboral. Muy bien. Para los que tienen experiencia ya en esto, saben que es obligación de la patronal presentar
los recibos de pago de salario, los comprobantes de pago en CFDI, contratos, documentos o cualquier tipo de documento digital impreso en el procedimiento. Al día de hoy, así es la regla. Con la llegada de los juzgados laborales, es muy probable que se conserven ya digitales sin necesidad de ser impresos. Pero ese es un tema más adelante. Los juzgados todavía no están en el estado de Nuevo León operando, pero en algunos estados de la República ya están en función y aún hemos presentado en juzgados documentos impresos. Sin embargo, el Poder Judicial, por estado, está determinando eliminar por completo el papel en los procedimientos legales, laborales. Muy bien, además de presentar el documento impreso, debemos acompañar los datos mínimos de localización del documento en el medio electrónico. Es un requerimiento para que las autoridades puedan identificar dónde se encuentra el original de dicho documento. Precisamente es un requerimiento saber cómo llegar al documento en donde se encuentra hospedado en la nube. Recuerden que un documento digital, su origen o el documento original es precisamente el digital, no el impreso que tenemos a la vista. El que tenemos a la vista es una impresión del documento que se encuentra hospedado en la nube. El 836D establece cómo se deben desahogar las pruebas de medios electrónicos y en su tercer párrafo explica claramente que tratándose de recibos electrónicos de pago, el tribunal designará a un fedatario para que consulte la liga o ligas proporcionadas por el oferente de la prueba, en donde se encuentran los comprobantes fiscales digitales por Internet o CFDIs. Precisamente lo que les comentaba hace un momento. Y este fedatario compulse su contenido y en caso de que coincida con el documento impreso, se tendrá por perfeccionado, salvo prueba en contrario. Eso quiere decir que el uso de una prueba pericial en medios electrónicos se está eliminando de los procesos a partir de esta nueva reforma. Muy bien, pasamos a la siguiente, por favor. En este momento tienen ustedes a la vista un recibo de nómina timbrado como un CFDI, como el que todos ustedes requieren formalizar ante el SAT y enviar por requerimiento al remitente del pago del salario. En la derecha es un documento, el mismo, pero además con una firma electrónica agregada. ¿Sí? Si ustedes toman sus teléfonos y escanean el código QR que se encuentra del lado derecho en la parte inferior, no a la izquierda porque ese es el CFDI del SAT, pueden ver el documento que se encuentra en pantalla. Esa es precisamente la metodología de la que hablábamos en el inciso anterior. Un recibo de pago impreso, un CFDI, se presenta y es útil, conforme lo establece y lo ha establecido la Corte, es útil para corroborar que el remitente, o más bien el emisor y el receptor, coinciden con el pago y el depósito del salario. Sin embargo, no existe el consentimiento del trabajador en ninguna parte del documento que ustedes ven a su izquierda. Del lado derecho tenemos el documento firmado por el trabajador y que precisamente, al estar firmado, reconoce el contenido, percepciones y deducciones del documento, del pago de salario semanal, catorcenal, quincenal o mensual que la empresa que ustedes representan le haya efectuado. Recuerden que, como les decía, corresponde a ustedes en el 784, corresponde al empleador justificar las diferencias cuando exista controversia en algún tema expuesto o alguna condición expuesta por el trabajador en su demanda. Entonces, consideramos que el CFDI, sin la firma y reconocimiento del trabajador, pues solamente es apto para acreditar el pago o el depósito del dinero
que se extendió por parte del emisor al receptor en esa transacción económica. Sin embargo, no existe el reconocimiento o la aceptación del trabajador en el pago. Los invito, no sé si lo hicieron ya, a revisar el documento, lo pueden ver con su teléfono y utilizar el código QR para que vean el documento. Esta es una práctica que, derivado de la pandemia, pues se ha vuelto muy común, porque visitamos restaurantes y lo primero que nos dicen es: escanea un código para que veas el menú del restaurante. Bueno, en este caso estamos escaneando un código para ver el documento original, y el fedatario del tribunal podrá certificar que los documentos impresos, o en su momento, cuando el Poder Judicial lo establezca, los documentos digitales que se encuentran agregados como prueba en un expediente, corresponden precisamente a los originales, pues están hospedados en la nube. Muy bien, pasamos a la siguiente, por favor. Tenemos que validar la identidad del trabajador. Forzosamente, la autoridad tiene que cerciorarse que quien se encuentra firmando por medios electrónicos los recibos de pago de salario, o contratos de trabajo, o comunicados, o cualquier documento que el Departamento de Recursos Humanos le expida, se encuentra firmado por él, tenemos que identificarlo, ¿sí? Entonces, la adhesión de este trabajador es un proceso indispensable para el uso de la firma electrónica. El trabajador tiene que manifestar su conformidad en adherirse a un programa de este tipo, por supuesto, y la autoridad tiene que corroborar que el trabajador lo hizo. ¿Cómo se hace? Bueno, la compañía extiende un documento físico en donde el trabajador reconoce su registro federal de causantes y establece una clave privada y una clave y una contraseña para poder registrarse en el programa, estampa sus huellas, etc. O también lo puede hacer por vía electrónica, porque la empresa tiene esa facultad con un reconocimiento biométrico. La ley prevé que estos reconocimientos biométricos son válidos. ¿De acuerdo? Muy importante destacar que no solo los recibos de pago de salario pueden firmarse. También pueden firmarse contratos de trabajo, como decía, reglamentos, ahora con los reconocimientos en los procesos de legitimación de la entrega de los contratos colectivos de trabajo. Expedimos contratos colectivos y fueron reconocidos por los trabajadores sin necesidad de enviarlos a imprenta y certificar la entrega a cada uno de los trabajadores. Inclusive, el año pasado, cuando pasamos por el proceso de la eliminación de la subcontratación en compañías, pasamos los procesos de sustitución o de transferencia de personal a través de una vía electrónica que fue reconocida por los trabajadores. Por lo tanto, es viable su uso. Y como les decía, lo más interesante de esto, desde el año 2012, tenemos 10 años con la autorización legal de utilizar este tipo de sistemas. Adelante. Bien, voy a cerrar mi participación con los temas que han sido más como mitos o hechos realmente. El artículo 101, fracción cuarta de la ley, establece que timbrar un recibo de nómina es suficiente para una condena laboral. Es suficiente para acreditar que el emisor y el receptor obtuvieron el pago de una transferencia de dinero, no para acreditar antigüedad, puesto, salario, horario de labores, condiciones de trabajo, faltas injustificadas, permisos, vacaciones, pagos de aguinaldo, etc. Segundo, ¿el empleado va a tener que utilizar la firma electrónica del SAT? No. Ya pasamos por esa plática en este momento. El uso de firma electrónica que no fue expedida por el SAT y que por lo tanto no es avanzada, puede utilizarse y está legalmente reconocida en un juicio, en una contienda. El empleado operativo, el empleado manual, el agente de piso, no tiene capacidad para firmar electrónicamente. Falso. El analfabetismo digital está prácticamente eliminado ya de las empresas. Toda la gente puede utilizar su teléfono celular o un kiosco
para entrar y firmar su recibo de pago de salario. Es una cosa muy simple y muy privada. Entonces, no veo ningún problema. Cuando la compañía, y les voy a dar esto como un antecedente, la compañía inició allá por los 2016 aproximadamente, 17, uno de los primeros clientes de esta fue un negocio con agricultores, con trabajadores de campo, y adoptaron de inmediato el procedimiento y les pareció genial poder tener a la mano sus recibos de pago de salario cuando los necesitaran para presentarlo frente a instituciones bancarias o casas comerciales. Muy bien, pues con esto termino mi participación y me quedo para las preguntas e intentar responderlas en este mismo evento. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, licenciado Martínez Escamilla. Sin duda alguna, creo que muchos concordamos en que es información muy valiosa, no solo en el ámbito de la plataforma en sí, sino todos aquellos abogados que nos acompañan a las áreas legales que están ahorita presentes. Sin duda alguna nos muestra, o el licenciado Escamilla ya nos informó acerca de los aspectos fundamentales que tienen que vigilarse dentro de los documentos que tenemos planeado o estamos implementando la firma electrónica. Asimismo, todas aquellas personas de recursos humanos, administrativos o demás que están dentro ahorita del webinar interesados en lo que es la plataforma, pues para implementar este tipo ya de uso dentro de las empresas, pues pueden tener el acceso o la información gracias a la licenciada Escamilla de qué aspectos deben guardar, ya sea cual sea la plataforma que piensen implementar. Obviamente la sugerencia es que sea Sora, por ello Caintra apuesta y hace la sinergia con ellos, ya que después de hacer uno evalúa en el mercado, notamos que muchas de las plataformas carecen completamente de esta especialidad legal, específicamente en materia laboral, que Sora sí te brinda. En relación con ello, tenemos un video que nos gustaría mostrarles. Es acerca de una experiencia de uno de nuestros socios que ya implementó correctamente el uso de la firma electrónica dentro de su empresa, y en unos momentos les estaremos transmitiendo este video. Mi nombre es Rogelio Cisneros, soy ingeniero mecánico, egresado de la universidad y empresario desde hace 26 años que me tocó fundar ESI. La compañía se dedica a la manufactura, somos lo que se le llama un contract manufacturer, que en realidad es que hacemos productos para todo tipo de industria a requerimiento de nuestros clientes. Empezamos en 1996 con una operación muy pequeña, teníamos por ahí 8 o 10 empleados y ahora tenemos ya 750 personas casi con el incremento de demanda que ha habido este año. La compañía ha crecido significativamente en todo tipo de procesos y por supuesto que la parte de manejo de personal pues se ha ido complicando a través de los años. Hablando de la parte de recursos humanos, creo que la parte más compleja siempre es cuando teníamos que hacer que todos los empleados pues, firmaran su nómina. Tú sabes muy bien, las empresas que trabajamos en turnos, pues, entonces eso significa que tengas personal en todos los turnos, que estés recopilando firmas, que esos documentos se archiven correctamente, que se lleven semana con semana y bueno, pues siempre ha sido un reto hacerlo. Anteriormente pues no teníamos otra más que hacerlo, por supuesto, pero pues no éramos ni eficientes y muchas veces tenía que, además, cuando la gente no estaba en su lugar, pues pasaba la persona de recursos humanos a tratar de recolectar la firma, no está la persona y esa persona tenía que ir más tarde después al departamento de RH a recoger su recibo. Entonces, pérdida de tiempo, ineficiencia, y por mencionar algunas cosas, porque además no se recopilaba 100%. Esa era la realidad que vivíamos en el pasado. Okay. Anteriormente, el área de recursos humanos te acercaba, te daba tus recibos y los firmabas. Pero obviamente ahorita con la plataforma es mucho más efectivo en tiempo. Por ejemplo, si quiero hacer un trámite y me piden mis recibos, también es mucho más fácil acceder a la plataforma, descargarlos, firmarlos
Y bueno, también sería importante mencionar que con el tema del medio ambiente, el paperless y eso, pues nos ayuda muchísimo porque ya todo es digital. Entonces, igual en temas de fondo de ahorro, puedo ir consultando y monitoreando cuánto llevo, cuánto me falta, y etcétera. Prácticamente eso, ir viendo el tema del fondo de ahorro, en qué semana voy. También eso te ayuda a administrarte un poquito más, a ver cómo van tus finanzas. En trámites me ha ayudado muchísimo. De repente tienes un trámite con el banco y ya no tienes que estar llamando al área de recursos para decirle, oye, ¿me puedes compartir los recibos? Ya es más práctico. Entras con tu usuario, con tu contraseña y lo descargas. Mi nombre es César Armando Montelongo Núñez. Estoy a cargo del área de capital humano, gerente de capital humano para todo lo que es la empresa ESI Metales con sus distintas plantas. Tengo ya algunos años aquí, ya desde 2005. Conozco la evolución de la empresa, una empresa que viene en alta expansión, cada año nuevas metas, etcétera. Entonces, he visto cómo vamos cada año modernizando toda la gestión del capital humano. El principal beneficio que tenemos es la satisfacción de nuestros clientes internos, es decir, los colaboradores. Rápidamente, en tiempo real, ellos ven qué fue lo que recibieron de pago. Rápidamente, ellos pueden visualizar sus recibos en la tecnología ahora de la nube. Ya con las tecnologías, rápidamente nos comunicamos a las plantas sin importar dónde estén ubicadas. Y asimismo, el colaborador de inmediato, desde su aparato de móvil, de teléfono, él puede mirar sus recibos y rápidamente ya tiene la información completa. Entonces creo que ese ha sido uno de los mayores logros. Vemos gente muy satisfecha con la empresa. A veces vienen y no esperan ver esto. Dicen, oye, entonces sí tienes plataforma, pagas vía electrónica y además tengo los recibos a mi disposición. Le digo, no, los tienes a partir de ya y los tienes hasta por 5 años disponibles para ti. Lo puedes ver en casa o donde tú andes. Es muy práctico desde el punto de vista administrativo. El control de los documentos es inmediato. No tenemos que ir a archivos muertos a localizar recibos del pasado, o si algún colaborador nos pide un comprobante o un duplicado, para nosotros es una carga administrativa. El localizar el recibo, volverlo a imprimir, etc. De esta manera no, es el mismo colaborador el que entra a la plataforma y él descarga e imprime su recibo cuantas veces lo desee. Para nosotros nos quitamos un peso de encima y ya tenemos la tranquilidad de que los documentos están depositados en el lugar correcto y a disposición correcta. Cuando tenemos que hacer una consulta de recibos de algún colaborador que incluso ya causó baja y es del pasado, es sencillísimo. Entramos y solamente al archivo y lo descargamos y rápidamente. Antes, cuando teníamos que realizar alguna labor legal de atender requerimiento de la autoridad, pues teníamos que hacer mucho trabajo entre todos, buscar cada nómina, cada recibo, estar hojeando hasta que encontrábamos al trabajador y el recibo firmado, a ver si lo firmó o no. Hoy no, hoy ya con la plataforma nos aseguramos que él los está firmando, los está viendo y los firma, y ya solo los descargo y ya traen su firma electrónica. Y cuando hemos tenido que presentarlos ante la autoridad, tienen toda la validez. No hemos tenido ningún rechazo o alguna observación sobre este tema de firma electrónica de recibos. Súper bien, ya que esta firma es una cadena codificada, entonces tiene la validez legal. Tenemos el consentimiento del trabajador también, donde está informado de que ese va a ser el mecanismo con el cual él se autentifica con su usuario, su contraseña, y la autoridad le ha dado el valor, el peso para temas de decir, oye, te hago válida esta firma. Sí lo ha reconocido, tanto la autoridad laboral, autoridades de Seguro Social, etcétera. Entonces, hasta ahorita sí, para nosotros ha sido muy sencillo de manejar, de administrar recibos y recuperarlos y poderlos exhibir ante autoridades. Bueno, pues yo quiero agradecerle a Sora este proyecto. Estos son los proyectos que realmente agregan valor al negocio, a la empresa, porque ganamos todos. Gana nuestro personal, se siente que está en una gran empresa, porque de hecho lo está. Gana la empresa porque ve contentos a sus colaboradores y nos da una gran satisfacción. Este tipo de proyectos son los que hay que empujar, hay que promoverlos, hacerlos extensivos, porque estos son los que le generan
nos estamos siempre a la vanguardia. Estos son proyectos de vanguardia, vamos a empujarlos y de estos queremos más. Muchas gracias. Pues como muchos otros casos de éxito que tenemos ya dentro de la colaboración que hemos armado entre CAIN y Trisora. Ahora seguimos con el tema la firma electrónica en México a cargo del licenciado Alejandro Martínez Zambrano, a quien te cedo la palabra. Muchas gracias, Alejandro. Gracias, Sandra. Adelante. Pues yo creo que a muchos nos tocó hace años, desde hace años, ver este tipo de firmas digitalizadas, autógrafas digitalizadas en distintos tipos de plataformas. Y bueno, pues sinceramente era algo muy novedoso y no le damos mucho valor. Pero un día leí un artículo sobre cómo en Estonia la gente estaba participando en las elecciones gubernamentales, votando de manera remota con firma electrónica. Y ahí como que me cayó un 20 de que había un avance tecnológico interesante que pues, si lo está usando la gente para votar, pues claramente era seguro, ¿no? Y me gusta mucho compartir esta ejemplificación que ven en la pantalla, porque nos ilustra un poco en la magnitud del cambio tecnológico que estamos haciendo de la firma autógrafa a una firma electrónica criptográfica, ¿no? Como veníamos desde antes, bueno, la firma autógrafa fue un avance tecnológico sobre el sello, sobre el sello en cera, porque eventualmente, seguramente en algún punto fue muy fácil empezar a replicar los sellitos y por eso nos fuimos a la firma autógrafa, ¿no? En esa misma magnitud, la firma electrónica es un avance tecnológico sobre la firma autógrafa. Y es importante hacer esta aclaración, no solo para que confíen en que lo que les estamos compartiendo aquí es cierto, que la firma electrónica sí es un avance tecnológico, sí es mucho más seguro que la firma autógrafa, sino también para poder comparar los dos modelos que hoy existen en el mundo. Adelante. A todos nos ha tocado usar plataformas como DocuSign o HelloSign o en el mismo Adobe, donde firmamos tecleando nuestro nombre o firmamos trazando el dibujo de nuestra firma autógrafa con el mouse, ¿no? O con el dedo. Y si bien pues tiene un uso muy práctico, la realidad es que no tiene un uso muy legal, por así decirlo. ¿Qué fue lo que pasó? En el mundo se terminaron haciendo dos tendencias o dos caminos en la evolución de la firma autógrafa hacia la firma electrónica. Los americanos, muy enfocados en procesos, hicieron un modelo que hiciera más eficiente el proceso de firmar cosas, lo que implicaba imprimir un documento, llevárselo a una persona o ponerte de acuerdo con una persona para que lo firme, o enviarlo, que lo firme, regrese, guardarlo. El proceso como tal, muy al estilo americano, se enfocaron en hacerlo más eficiente. Y entonces, ¿qué vemos del lado americano? Que simplemente de manera digital trazas el dibujo de tu firma autógrafa, ¿no? Y con mucho éxito hicieron esa eficiencia, ¿no? Pero por otro lado, la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional se enfocó en aprovecharse del avance tecnológico para hacer un proceso de firmado mucho más seguro de lo que es la firma autógrafa en un papel. Porque todos sabemos que el firmar autógrafamente en un papel, pues también tiene sus deficiencias, ¿no? Todo el mundo sabemos que la firma autógrafa se puede falsificar y precisamente en los juicios laborales la primera defensa de un trabajador es decir, yo no firmé y entonces se tienen que correr periciales calígrafas, etcétera, ¿no? Entonces, pues digo, claramente la firma autógrafa tenía sus deficiencias y tenía que llegar la tecnología a hacer algo mucho más seguro.
Y así es como la ONU hizo este modelo enfocado en la legalidad, en cómo hacer el proceso de identificación de personas y de la manifestación de su voluntad con lo que está contenido en un documento, pues de una manera más segura, con mucho más certeza legal, ¿no? Adelante. Y entonces, la ONU definió este modelo de firma electrónica criptográfica, que la conocemos todos con el SAT. México, igual que muchos otros países del mundo, tomaron este modelo de firmas electrónicas en donde lo que se busca es tener certeza de quién es la persona que está firmando el documento. Entonces, la propia ley de firma electrónica avanzada, que es una copia de la ley modelo de firma electrónica de la ONU, explica cómo este tipo de firma, que es criptográfica, pues cumple con estos principios legales, ¿no? Y esto es irrefutable. De entrada, dejar claro en la legislación mexicana que existe una equivalencia funcional, donde la ley exija una firma, una firma autógrafa, la firma electrónica cumplirá con esa misma función, ¿no? Y entonces vienen los siguientes principios, que es precisamente esto en lo que pensó la ONU. ¿Cómo me aprovecho de la tecnología para hacer un proceso de firmado más seguro de cómo era en el mundo físico? Intuitivamente diríamos, pues tendría que tener prueba de quién es la persona que estaba firmando, ¿no? Tendría que poder probar a ciencia cierta que Sandra García era la persona firmando un documento. ¿Y cómo hago eso? Pues lo primero que se hace es identificar a la persona a la que se le va a generar una firma electrónica. Por eso cuando... Alejandro, ¿se bloqueó tu micrófono? Ya, perdón. Te piqué sin querer. Por eso cuando vamos al SAT, sacan la impresión de nuestras huellas dactilares, las córneas, nos identificamos, etcétera, porque ellos necesitan tener evidencia de quiénes somos antes de entregarnos una firma electrónica, ¿no? Y eso, y de esa manera cumplimos con el principio de autenticidad, ¿no? Sabemos quién es la persona que es dueña de cierta firma electrónica. Igual que como está en la INE. En nuestra INE, que es prueba plena de nuestra identidad, atrás viene el dibujo de nuestra firma autógrafa y precisamente eso es lo que se acredita. Este dibujo es de esta persona. Lo mismo se hace de manera digital. Esta firma electrónica es de esta persona, ¿no? Y luego viene el tema, vamos a saltar al punto 4, la confidencialidad. Como es digital el asunto, ¿cómo me aseguro de que solo el dueño de la firma es quien firme un documento y no alguien más? ¿No? Y es precisamente esa fragilidad que tiene la firma autógrafa en el papel. Que cualquiera puede falsificar la firma. De una u otra manera, yo firmaba las calificaciones del colegio con la firma de mi mamá. y así pasa en muchos casos y por eso la defensa siempre es, pues yo no firmé, ¿no? Y entonces, ¿cómo resuelves este asunto de que la ley presuma que solo el dueño de la firma es quien puede firmar? Pues con una contraseña. Y lo vemos todos los días con el NIP en nuestro cajero automático, ¿no? Y ahora vemos cómo este cambio lo han hecho los mismos bancos con nuestras tarjetas de crédito y tarjetas de débito. Cada vez que vamos a un establecimiento a pagar algo con nuestra tarjeta, pues ya no firmamos con firma autógrafa. Ahora firmamos con un NIP, que bien dice ahí en la terminal, es una firma electrónica. Y eso hace que precisamente sea más difícil para la gente decir, reclamar cargos, ¿no? Oye, no, yo no pagué esto, me clonaron la tarjeta, etcétera. Como tiene una contraseña, la presunción, existe la presunción de que nadie puede usar tu firma electrónica por ti, así como nadie pudiera sacar dinero del cajero por ti, a menos de que se roben tu contraseña, ¿no? Entonces, bueno, eso hace un cambio en la carga de la prueba. Y luego, el tercer aspecto importante que sería lógico poder probar es, como el asunto fue digital, ¿cómo le hago para probar que el documento, una vez que lo firmó una persona, no ha sido alterado, ¿no? Y esto nos pasa en el mundo físico con documentos a los que el notario
que no fuimos con un notario a que diera fe y foliara todas las hojas, etcétera. Es también un mecanismo de defensa muy típico decir, no, pues yo firmé, pero le agregaron, aquí hay una hoja que no estaba cuando yo lo firmé, ¿no? O le quitaron una hoja o alteraron el documento. Bueno, la tecnología nos permite hacer esta rastreabilidad que en el mundo físico no se puede, a menos de que fueras con un notario, ¿no? La criptografía, y ahorita se los voy a explicar, nos permite rastrear si el documento fue alterado después de haber sido firmado, con prueba muy sencilla, ¿no? Y este tipo de características, tener prueba de la identidad de una persona, poder probar que solo esa persona puede usar su firma electrónica y no alguien más, y que el documento no es alterado después de firmado, pues si se dan cuenta, lo mismo que hace un notario, ¿no? Por eso, la ley le otorga la calidad de no repudio a los documentos firmados con una firma electrónica avanzada. Igual que la calidad que otorga la fe de un notario, ¿no? Adelante. Entonces, ¿cómo funciona? Para que esto funcione, pues bueno, hay una composición técnica específica que debe tener la firma electrónica. Una firma electrónica criptográfica, como les digo, tiene su certificado digital, que son nuestros datos de identidad, como si fuera nuestra INE. Tiene su clave privada. La clave privada, para explicar de una manera sencilla, imagínense que es la firma autógrafa atrás de la INE, porque es con lo que se firma un documento, que ahorita se los enseño, y tiene la contraseña, que es personal, con la que se activa el uso de esta firma electrónica. Un aspecto súper importante es que la contraseña se queda en mi hardware, en mi laptop, en mi celular, no viaja a la nube, de tal manera que no se almacena y no hay manera de que alguien me robe mi contraseña. Al menos no desde la nube, ¿verdad? Adelante. Entonces, es un tema muy curioso y pudiera requerir una hora a veces, para explicarlo. A veces me invitan a algunas universidades a dar la clase de firma electrónica en clases de derecho mercantil, y es todo un proceso, ¿no? Pero para tratar de explicárselos súper resumido, para firmar un documento digital, lo primero que hacemos es sacar la huella digital del documento, que es el primer hash que ven donde dice cadena del documento original. Se encripta el documento, pasa por un proceso de cifrado y ese es el output que sale, ¿no? Esa es la huella digital del documento. Eso es lo que vamos a firmar, ¿ok? Y aquí está la primer clave para poder demostrar la trazabilidad. El documento, con todos sus espacios, puntos, comas, tiempo, se encriptó y salió esa cadena del documento original. De ahí, al momento de firmar, poner nuestra contraseña, se utiliza la clave privada, el punto key, para firmar la huella del documento original, ¿ok? Y el output es lo que ven como el hash de la firma electrónica avanzada. Como la cadena del documento original siempre es distinta, quiere decir que el hash que ven como firma electrónica avanzada siempre va a ser distinto. Si ven dos iguales, uno es una copia, ¿no? Adelante. Entonces, el mensaje más importante que les quisiera transmitir es dejar clara la diferencia entre una firma digitalizada y una firma electrónica criptográfica. La firma digitalizada no es más que hacer el proceso de firmado eficiente. Pero a ciencia cierta se ponen a pensar, si alguien dice yo no firmé eso, no hay manera de garantizar que se pueda probar en juicio que sí era Sandra García detrás del documento electrónico firmándolo, porque no hay evidencia de su identidad, ¿no? Y no hay un mecanismo que pruebe que solo ella puede usar su firma electrónica. Esa es la diferencia con una firma electrónica criptográfica. No es necesario usar la firma electrónica avanzada del SAT. ¿Qué hacemos nosotros en Sora? Hacemos que nuestros usuarios se identifiquen biométricamente con el celular, toman una foto de su INE, nos conectamos al INE para verificar la vigencia de la INE en tiempo real y a Renapo para verificar el CURP, y con una red neuronal comparamos las dos caras. Y ya que identificamos a la persona, pasamos a que cree la contraseña de su firma electrónica y entonces empieza a firmar los documentos. Y se habló mucho de firmar recibos de nómina, pero firmar recibos de nómina es solo una parte de lo que se puede hacer. Hoy tienen todos los expedientes de sus trabajadores
en un archivito amarillo, guardado en una bodega donde tienen la INE, el contrato de trabajo, los recibos de nómina, el currículum con el que aplicó, la constancia del IMSS, etc. Todos los documentos del archivo de un trabajador lo tienen de manera física. Y este expediente personal de cada trabajador ya se puede digitalizar, ya se puede crear de manera digital desde el inicio. Desde que contratan a alguien, todo el onboarding del empleado es de manera digital y el empleado puede cargar los documentos que la empresa pide, la empresa carga documentos para que los firme el empleado y toda la vida laboral del empleado se lleva de manera digital, ¿no? Entonces ya no es necesario perder tiempo en los procesos burocráticos manuales, ¿no? Adelante. Hay un mito, bueno, queda muy poco tiempo, hay un mito sobre la NOM 151, de que tiene que estar en los procedimientos laborales. No tiene que estar en los procedimientos laborales, está en el propio texto de la NOM 151, y lo pueden ver en el último párrafo. La NOM 151 es una norma de especialidad específicamente para actos de comercio electrónicos entre comerciantes. Así lo indica la propia NOM. Y en ese sentido, el Código de Comercio es el único que hace mención a la NOM para pedir que lleven constancia de conservación los documentos mercantiles. No le sugerimos no lo implementamos de manera forzosa en nuestra plataforma para aspectos laborales. Sin embargo, cuando nuestros clientes quieren implementar las constancias de conservación de la NOM en los documentos laborales, se puede hacer. Sin ningún problema, pero todo tiene sus costos. ¿Qué le tratamos de explicar a los clientes? Que el día de hoy, no es necesario. La NOM no te pide aplicar sus reglamentos en actos jurídicos fuera de los actos comerciales. Adelante. Pues creo que es todo, y quedan 10 minutos. Yo creo que podemos usar este espacio para preguntas y respuestas, ¿no, Sandra? Sí, muchas gracias, Alejandro. Como comentas, ya casi llegamos a la parte final de nuestra presentación. Vamos ahora sí a dar paso a la etapa de preguntas y respuestas. Ahí veo que ya nos hicieron llegar 3 preguntas. Voy a estar leyéndolas y a ver si nos hacen favor de responderlas. Ok, la primera pregunta dice: ¿podrías confirmarnos si, para efectos de las autoridades mexicanas, solo tiene validez la firma electrónica estampada a través de alguno de los prestadores de servicio de certificación autorizados por la Secretaría de Economía? La pregunta la hace Rafael de la Garza. No es necesario que un PSC sea quien dé este servicio. Nosotros tenemos varios PSCs conectados a nuestra plataforma y el servicio de los PSCs se utiliza específicamente para emitir las constancias de conservación en los documentos mercantiles que firman nuestros clientes. La firma electrónica que emite un PSC, para que sea avanzada, como la del SAT, la tienen que hacer de manera física. Tendría que ir a la empresa, el personal del PSC, e identificar de manera presencial a cada uno de estos trabajadores. Si no lo hacen de esa manera, es una firma electrónica simple, ¿no? Entonces, lo que hicimos nosotros es hacer una firma electrónica criptográfica con los mismos aspectos tecnológicos que la del SAT, pero haciendo uso de la tecnología para poder hacerlo de manera remota. Muchas gracias, Alejandro. La siguiente pregunta es: buen día, pero entonces todos los trabajadores tendrían que acudir al SAT para tramitar su FIEL. La pregunta la hace Heriberta Lucio. No, de hecho tenemos más de 100,000 trabajadores en nuestra plataforma que no usan la FIEL del SAT. Se usa este mecanismo de verificación que les acabo de explicar, que lo contempla perfectamente la Ley Federal del Trabajo. Exactamente, muchas gracias. Una tercera pregunta menciona: ¿esa firma electrónica se usa solo para cuestiones laborales o puede ser usada en cualquier ámbito? Por ejemplo, escrituración de propiedades. Puede ser utilizada en cualquier ámbito. De hecho, el nivel de firma electrónica que hacemos en Sora es tan segura que el propio Código de Comercio la cataloga como fiable y la equipara a la firma electrónica avanzada del SAT. Aunque no sea una firma electrónica avanzada, por sus características de identificación de la persona, del uso de la contraseña, etcétera, los principios que les mostré, la equipara, la cataloga como fiable y la equipara a la avanzada.
en materia mercantil. Muchas gracias, creo que queda claro. Una siguiente pregunta. Menciona, ¿quién resguarda la información particular de cada trabajador? Por ejemplo, la huella digital, etcétera. La información, parte de la información es resguardada en la nube, encriptada en bases de datos que cumplen con muy altos estándares de seguridad. Nosotros estamos auditados por muchas de las empresas más grandes del país en temas de ciberseguridad. Se invierte mucho dinero al año en ese tema. Sabemos que es un tema muy sensible. Y otros datos, como las claves privadas, las contraseñas de las firmas electrónicas, no se almacenan en la nube, suceden directamente en el hardware de la persona. Perfecto. En la legislación mexicana existe algo donde se exprese que no se acepta la firma electrónica avanzada. No existe como tal un señalamiento en donde no se acepte la firma electrónica avanzada. Okay. Una siguiente pregunta. Si hay contratos digitales entre empresas privadas, ¿hay que usar la firma electrónica avanzada para que tengan validez? No necesariamente. Cuando son contratos mercantiles entre empresas, le recomendamos a nuestros clientes usar la avanzada. En nuestra plataforma se utiliza la avanzada. Somos una de las 5 entidades conectadas al SAT para verificar la firma electrónica avanzada en tiempo real. Sin embargo, pueden usar perfectamente, porque lo pasa a nuestros clientes. Oye, pues tengo contrapartes extranjeras, proveedores extranjeros, gente que no tiene la firma electrónica avanzada a la mano, pueden utilizar perfectamente la firma electrónica simple, fiable, que hacemos nosotros con estos mecanismos de verificación de identidad. Muchas gracias. Y a ver, voy a tratar de organizar un poquito aquí porque me están llegando preguntas tanto en el chat como en la parte de preguntas y respuestas, ¿ok? Como quiera, si queda alguna que no alcancemos a responder o que se me pase porque estoy en los dos, con mucho gusto nos las hacen llegar por correo y ya las estaremos atendiendo. Otra pregunta, menciona, hablaste de expedientes laborales. ¿Puedes explicar más cómo funciona esto? Claro. Imagínate que ya puedes, usando Sora, ya puedes contratar a tus empleados 100% remoto. Los documentos que necesitas de ellos, les pides que los carguen a la plataforma a través de la app. Los documentos que tú tienes que enviarle al trabajador para que los firmen, como su contrato laboral, el seguro, políticas internas de la empresa, etcétera, las cargas a la plataforma y las firma con su firma electrónica y de ahí subsecuentemente pues toda la vida laboral, ¿no? Todos los recibos de nómina, etcétera, inclusive pues renuncia, finiquito, todo se hace de manera digital. De tal manera que ya en un solo lugar dentro de la plataforma tienes digitalizado todo el expediente de cada trabajador, ¿no? Y desde ahí se lo puedes incluso compartir a tu abogado. Gracias. La siguiente pregunta, muy interesante, Alejandro, nos comentan. A su experiencia, ¿han utilizado estos medios como elementos de prueba en juicio? ¿Y cuál ha sido la postura de la autoridad al momento de estudiar las mismas? ¿Cómo han valorizado las mismas y se les han tenido por acreditado los extremos procesales que se pretenden conforme a los documentos que tenemos la obligación de conservar y exhibir en juicio? Sí, digo que eso es para mí. Bien. Okay. Si bien es cierto que es una obligación de una autoridad conocer todas las leyes, lo que generalmente hacemos, bueno, me voy a adelantar a la respuesta. Sí. Lo que generalmente hacemos es cuando es una autoridad que aún no conoce o que creemos que no ha tenido experiencia con firmas electrónicas en procesos laborales, lo que hacemos es explicarle, oye, con fundamento en el 836 y en este artículo y otro, vamos a presentar esto y se lo mostramos. De una vez le advertimos lo que vamos a hacer para que no vaya a estar resistente a la información, ¿sí? Porque me pasaba hace años que, por ejemplo, en Quintana Roo me decían, oye, eso no es válido. Pero como indiqué un par de veces durante la plática, pues si desde 2012 es válido, ¿verdad? Pero bueno, entonces, lo que hacemos es darles un tour sobre la información que se va a presentar,
se presenta la información, se perfecciona, se ofrece como prueba los documentos en físico, se proporciona un teléfono porque tenemos que proporcionar, conforme a la ley, las herramientas para el desahogo de la prueba, salvo que sea imposible, y hay que manifestarlo. Y cuando se desahoga la prueba, como ustedes vieron a partir de 2019, el mismo secretario de los tribunales puede certificar que el documento es idéntico. Por lo tanto, a la pregunta, que se me olvidó porque estuvo muy larga, la pregunta es, sí me lo han validado, sí le han otorgado valor probatorio y sí ha sido benéfico para mis clientes, por supuesto, sin ningún problema. Muchas gracias, licenciado Alejandro. Otra pregunta que nos hacen llegar menciona, los trabajadores en un primer momento tienen que firmar físicamente la aceptación de llevar su nómina o toda su vida laboral de manera digital. Sí, lo hacemos de dos maneras, a elección del cliente. El onboarding se puede hacer de manera física a través de una carta en donde reciben una contraseña temporal para entrar a la plataforma y crear su primer contraseña de acceso. En esa carta estampan su firma autógrafa y las huellas dactilares. Ese es el onboarding físico, que se utiliza mucho para empleados sindicalizados o de otros, o dependiendo del giro de la empresa, ¿no? El otro procedimiento es 100% remoto. Nuestros clientes, lo que hemos visto es que agrupan, oye, estos 500 empleados van a ser remotos y estos 700 van a ser carta, y a los remotos lo que sucede es que llega un acceso por SMS o correo con un token para entrar a la plataforma y crear su contraseña y correr el proceso de verificación de identidad, etcétera, ¿no? Los dos corren su proceso de verificación de identidad. Simplemente con uno tenemos vamos a decir, el vínculo desde un documento físico y el otro es 100% remoto. Muchas gracias. La siguiente pregunta. ¿Cuáles son los documentos del expediente laboral que pueden ser firmados con firma electrónica? Todos. Tal cual la ley, no estoy exagerando, tal cual la ley, el 836 menciona que el firmante es aquel que utiliza su firma electrónica o firma electrónica avanzada para firmar documentos digitales o mensajes de datos y aprobar el contenido de dichos documentos, ¿no? Entonces, en ese sentido, claro, como los primeros ejercicios que hicimos para probar que esta tecnología funcionara era con recibos de nómina, pero claramente se puede firmar cualquier tipo de documento dentro de la plataforma. Muchas gracias. Bueno, pues por cuestiones de tiempo ya no tenemos oportunidad de leer las preguntas que se quedan al momento sin responder. Sin embargo, en la filmina que se está proyectando pueden encontrar los datos de contacto al cual pueden dirigirse en caso de haber quedado alguna duda o las preguntas que ahorita no se contestaron. Una disculpa enorme, pero si nos escriben, con mucho gusto les estaremos atendiendo. Sandra, con mucho gusto que nos escriban. Ahí está mi correo, alejandro@sora.mx, o está también el correo de Karim, karimf@sora.mx. Y a todo el que necesite, hacemos demos rápidos, sin quitarles mucho tiempo, de 20 minutos, para aclararles las dudas que tengan y que vean la plataforma, ¿no? Sobre todo eso, que es algo bien rapidito y que pues puede quedar el mismo día de hoy o de ahí los vamos agendando. Ahorita están visualizando ustedes un código QR en la pantalla. Ustedes al momento de escanearlo van a tener acceso a la presentación. Por ahí a los que estaban preguntando si se las íbamos a compartir, ahí está el código mediante el cual ustedes la pueden descargar. También van a visualizar las preguntas y respuestas que ya se dieron actualmente al momento. Y además de eso, pues gracias a la sinergia que CAINTRA mantiene con SORA, se ha logrado brindar o se ha logrado establecer una promoción, un descuento especial para todos nuestros socios que participaron en el webinar. Al momento de acceder, es una promoción por tiempo limitado, así es que van a ver ahí un relojito que está marcando pues cada vez menos tiempo, así es que no tarden en descargar el código QR, y todos aquellos que tengan pues la necesidad de ver cómo funciona el servicio, también podrán recibir un demo. Entonces, en este marco, si no existe algún otro comentario, pues les agradecemos bastante a todos nuestros socios y clientes que se conectaron el día de hoy al webinar.
Sin duda alguna, gracias a la información compartida por los licenciados, estamos de común acuerdo todos que la digitalización de los procesos jurídicos, laborales, mercantiles, corporativos y demás dentro de una empresa son al día de hoy esenciales, sobre todo para no detener la labor y la agilización del trabajo. Siempre y cuando, y es súper importante y fue algo que se nos enseñó el día de hoy, se haga en cumplimiento con el marco legal en México y se brinde certeza y validez jurídica, que es lo más importante, y a diferencia de otras plataformas, pues son uno de los muchos beneficios que la plataforma de Sora sí te ofrece. En este aspecto, Alejandro, no sé si tengas alguna duda, algún comentario adicional, discúlpame, si no, muchas gracias a todos por su tiempo. Es todo. Estamos completamente a sus órdenes para agendar demos de 20 minutos y resolver las dudas que tengan con mucho gusto. Por mi parte, gracias por el tiempo y dispuesto a contestar las preguntas que me envíes, Sandra, para que a los socios les queden claras las circunstancias en los procedimientos laborales. Muchas gracias. Claro que sí. Que tengan muy bonita tarde y espero las preguntas por correo. Con gusto los atendemos. Gracias. Gracias, hasta luego.